Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos estudiando el valor de la igualdad como uno de los valores fundamentales de la convivencia social. Ahora, antes de continuar con el análisis del artículo de Antonio Enrique Pérez Luño, de su libro Dimensiones de la Igualdad, quisiera añadir un par de datos sobre la situación de la igualdad o desigualdad en el Ecuador. A ver, nuevamente son cifras un tanto desactualizadas, pero para que tengan una idea, en el 2015, el 2% de las familias posee el 90% de las grandes empresas. Bien. Para comprender en su verdadera dimensión esta estadística, deberíamos saber cuál es una grande empresa. Seguramente hay definiciones exactas que nos permitan saber cómo se hace la clasificación de las empresas. En todo caso, pensamos que, por ejemplo, Supermaxi es una de las más grandes empresas del país. Bueno, ahora que el 2% el 2% de las familias acapare el 90% de las grandes empresas, eso es una concentración, un aspecto de la concentración de la riqueza, ¿sí? Nuevamente, tenemos que preguntarnos si eso es legítimo, aceptable, desde el punto de vista de una filosofía que esté interesada por cómo debería organizarse la sociedad. Si nos interesa la igualdad social, entonces este dato tiene que preocuparnos. Ahora, un segundo y último dato es el de que en promedio un gerente general gana 20,000 al mes. Este es un dato del 2014, es decir, 63 salarios mínimos. A ver, no sé si estoy aquí escribiendo de una manera redundante, salario básico mínimo. Eh, Tal vez simplemente pongamos salario básico. Ya, eso en el 2014.
Bien. Que este sea el ingreso promedio significa que unos puedan estar ganando más que eso y otros menos. Podrá ser uno 25,000, 29,000 al mes. Otro podrá tener el 17,000, 15,000. Entonces, sacando un promedio, sale ese resultado. Ahora, si nosotros hacemos una comparación con respecto a cuánto ganaba en ese año un trabajador normal, por ley, en cuánto estaba el salario mínimo, el salario básico, y hacemos la comparación, resulta que el gerente está ganando en promedio 63 veces más. Bien. Si nosotros ponemos en otros términos ese resultado, significaría que un obrero tendría que trabajar 63 años para igualar los ingresos de lo que un gerente en promedio gana en un año. ¿Sí? Fíjense, ¿es eso equitativo? ¿Es eso tolerable? ¿Sí? Bueno, no espero que todos estén de acuerdo, ¿sí? Yo sé que ustedes tienen una conciencia social muy desarrollada, pero no todas las personas piensan de ese modo. De modo que el tema es debatible, ¿sí? No vayan a creer que porque ustedes felizmente están del lado de la igualdad, eh, otras personas van a concordar con ustedes. Bien. Entonces, con estos datos, cierro la cuestión de lo que podríamos llamar una sociología de la desigualdad y retomemos el punto de vista filosófico. A ver, voy a hacer un brevísimo resumen de lo que vimos el día de ayer con respecto a la desigualdad. A ver, ¿cuál desigualdad? Sobre todo la que más nos interesa, creo que es la más importante, aunque no la única, pero desde la perspectiva de la filosofía política desde la cual trato de enfocar el curso, la desigualdad entre ricos y pobres es la más grave. Entonces, ¿qué se ha dicho en contra de la riqueza, de la pobreza? Presenté por lo menos un par de desventajas de esa desigualdad. ¿Sí? ¿Sí? A ver, por un lado, constituye esa desigualdad, sobre todo cuando es exagerada, radical, amenaza el bien común. ¿Cómo puede haber bien común si es que unas pocas personas viven en lujos, que derrochan el dinero y otros no pasan muchas necesidades, para decir lo mínimo, lo menos?
Entonces, sí podemos decir que la desigualdad económica está perjudicando o lesionando el bien común, el bien de todos. Si es que no todos participan de los bienes sociales, o si es que esa participación es bastante inigualitaria, entonces el bien común resulta lesionado. En este mismo sentido, podemos decir que la desigualdad está también en contra de la paz, ¿sí? De la paz social, el, es decir, cuando se cometen graves faltas en contra de la igualdad, cuando se ve que el gobierno de turno favorece a una clase particular de la sociedad, golpeando a las grandes mayorías, entonces la gente es consciente de eso y puede empezar a tambalearse el gobierno de turno. Nosotros hemos visto, bueno, quizás ustedes todavía o no nacían o eran bebés a comienzos de este siglo, a finales del pasado, 1998, 2001, fueron años de bastante inestabilidad política aquí en Ecuador. O lo que está más cerca de nosotros, octubre de 2019, contra el gobierno de Lenín Moreno. Un par de semanas que fueron de paro nacional, levantamiento indígena, una revuelta social. Eso, sobre todo porque el bien común está siendo gravemente lesionado por el Estado. Bien, también estaba explicando que la desigualdad económica constituye nuevamente un riesgo para la vida moral, ¿sí? Y aquí sobre todo me estaba refiriendo al cultivo de ciertas virtudes. A ver, que cuando uno tiene apego a las riquezas, cuando tiene ambición, pone en primer lugar la adquisición y la posesión de los bienes por encima de las relaciones humanas. Tal vez alguno de ustedes o muchos han tenido la ingrata experiencia de constatar cómo la familia se destruye cuando hay una herencia de por medio. Mueren los padres y hay que dividirse los bienes. ¿Cómo se pelean los hermanos? ¿Sí? Bueno, por supuesto, interviene ahí también la familia política, pero el hecho es que se rompen las familias, ¿sí? Entonces, me parece que el, el perder la hermandad, poner los bienes materiales por encima de la hermandad, son cosas que no deberían suceder así, ¿sí? Y bueno, aquí aunque estoy poniéndoles el ejemplo de
hermandad o fraternidad como si fuera un ejemplo de moral, les recuerdo que también la fraternidad puede ser entendida en sentido jurídico social. Bien, ahora, ante ahora podríamos también reflexionar acerca de el enriquecimiento ilícito. Es lo que Enrique Pérez Luño se refiere utilizando a lo que Enrique Pérez Luño se refiere utilizando la palabra de explotación a los débiles. ¿Sí? No estoy seguro si es que esta palabra de explotación esté en el Antiguo Testamento, pero según este artículo de Pérez Luño, aparentemente lo está. ¿Sí? Bien. Ahora, podemos, dentro de la desigualdad, también podemos mencionar los privilegios. ¿Sí? Ya les mencioné y yo les conté el caso de un hotel en Nueva York que por ocasión de la fiesta de San Valentín, el 14 de febrero, cobraba una velada, seguramente con cena incluida, con caviar, y la noche, desde 48,000 en adelante. Es decir, lo mínimo que uno podía pagar por estar en ese hotel es 48,000 y dependiendo de los servicios que uno recibe, podía aumentar ese mínimo. Les voy a mostrar, tengo aquí unas fotos del hotel. Y, a ver, por supuesto, son varias fotos. Aquí tenemos, este es de Península. Y esta es la fachada. Está una piscina, parte del comedor. Bueno, aquí tenemos un turco, unas gradas. ¿Y esto qué es? Una tina de baño, no sé si es un jacuzzi. Bueno, y esto es seguramente un departamento, o sea, no es simplemente el dormitorio que uno alquila, sino también con sala, como si fuera un apartamento, ¿sí? Bueno, creo que es suficiente para que no crean que es invento, ¿sí? Les doy con nombre y apellido los datos que les comparto con ustedes. Bien, entonces, ahora, si es que todo esto, a ver, entonces, lo que, lo que puede molestar es que unos tengan un nivel de vida que va más allá de la cobertura de las necesidades y se pueda dar lujos, ¿sí? Pagar $1,000 por una cerveza, etcétera, etcétera. Y otros que carezcan de recursos como para cubrir las necesidades básicas. Entonces, esas desigualdades de calidad de vida es lo que puede causar un debilitamiento del tejido social. ¿Sí?
Entonces, y cuando estamos en situaciones extremas, eh, puede ser causa de una intranquilidad social. ¿Sí? Bien, entonces, frente a eso, ¿qué hacer? A ver, pero antes de pasar a las propuestas, que ya vimos la clase de ayer, igual en este momento no estoy haciendo referencia al nombre de los pensadores o de los filósofos que están detrás de las tesis que estoy describiendo. Ustedes, por favor, cuando hagan el procesamiento de texto, tienen que indicar a quién se debe cada una de las ideas que ustedes están resumiendo. Sí quisiera mencionar que uno de los filósofos de la Ilustración del siglo de las luces, francés, que se opuso a cambiar la sociedad en una dirección más igualitaria, es Voltaire. Entonces, indirectamente, Voltaire está a favor de que se mantengan los privilegios. Está en contra de la igualdad. Sería preferible que la gente siga ignorante en la pobreza en lugar de que haya un progreso. ¿Sí? Bien, ahora sí, ¿qué medidas se pueden tomar para reducir o reducir las desigualdades que no son aceptables o legítimas? Hay varias cosas. Voy a mencionar 4, todas ellas ya les dije, solamente quiero que quede aquí constancia en el pizarrón de lo que hablamos el día de ayer. Bueno, en primer lugar, es necesario la presencia del Estado para que haga algo al respecto. ¿Sí? A ver, quien lanza esta idea de la necesidad del Estado es Juan Luis Vives. ¿Sí? Entonces, el Estado, o si quieren ustedes, lo que no es sino lo mismo, la sociedad, tiene que intervenir para hacer varias cosas. Habría que reducir o eliminar la pobreza, la desigualdad. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en Juan de Mariana, Francisco de Quevedo. ¿Sí? Mm. A ver, pensemos, ¿qué puede hacer gente desempleada que no tiene que comer? Puede ser que por esa coyuntura por la que está atravesando se vea forzado para alimentarse, para sobrevivir y dar de comer a su familia, el acudir al robo. Eso, por supuesto, nos perjudica a todos. La solución no sería aumentar cárceles, sino dar empleo, dar trabajo.
que nadie se vea en esa necesidad de romper la ley, ¿sí? Que protege la propiedad, sino más bien el Estado tiene que encargarse de satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Es reducir la pobreza, seguridad social, ¿sí? Que nadie esté preocupado por de dónde va a sacar la plata para pagar el hospital o la clínica si es que llega una enfermedad. Eh, Seguramente ustedes conocen historias de cómo queda la gente después de pasar hospitalizado unos 15 días en cuidados intensivos por el COVID. ¿Cuántos miles le cuesta eso? 2 semanas ya. Y a veces infructuosamente para sacar el cadáver. Tiene que primero pagar la deuda, ¿sí? Bueno, esto es seguridad social o protección es lo mismo, ¿sí? ¿Sí? A ver, que uno esté asegurado frente a las contingencias. En Estados Unidos, lamentablemente, les mostré una foto, a ver, no sé si les di la cifra, me parece que sí, 40 millones de americanos no tienen seguro médico, no están cubiertos. Si es que cubiertos ni por, a ver, no tienen seguridad privada y en algunos estados, me imagino, tampoco hay el seguridad social. Bueno, felizmente en Ecuador sí tenemos, es decir, para recibir atención médica no es necesario tener dinero para recobrar la salud. Entonces, el Estado se encarga de ofrecer servicios. Bueno, eh, deberían ser servicios de calidad y para todos. Nosotros sabemos cuán precario es nuestra seguridad social, el IES. Uno quiere hacerse atender con un especialista y le dicen después de un mes o vaya a Azogues. ¿Sí? Obviamente eso es una deficiencia, pero el Estado está constitucionalmente, jurídicamente obligado a tener un sistema nacional de salud para atender las demandas en esta área de salud. Bien, ¿qué más? Hacer una distribución más equitativa. ¿Sí? Eh, de la riqueza y para ello la cuestión de los impuestos. Y bueno, aquí es donde saltan los ricos y vienen las protestas. Y detrás de ellas, por supuesto, argumentos a favor. Yo ya me permitía adelantar una razón, ya más luego volveremos a hablar sobre ello. Una distribución basada en qué? Este tema es básicamente de justicia y abordaremos, ya quedará para el próximo mes, justicia distributiva. Me permití mencionar a Rawls porque el propio Enrique Pérez Luño lo hace y este autor cree que la distribución no debe hacerse por capacidades, puesto que las capacidades no son que uno tiene, ¿sí? Los dones, las virtudes, las habilidades, los aspectos positivos de nuestra personalidad, estilo de vida, no es mérito propio.
sino que simplemente hemos tenido la buena suerte de haber nacido en una familia, en un ambiente que supo cultivar en nosotros esos buenos hábitos, costumbres, y que han hecho a la final que cada uno sea quien es. Bueno, entonces eso es roles, distribución, el no por capacidades. ¿Sí? John Rawls es quien está negando eso. Bueno, entonces, en resumen, fueron estas las ideas alrededor de la desigualdad, y ahora quisiera continuar con la igualdad. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, me salió en dos líneas. Primero, los peligros, los inconvenientes que tiene la desigualdad económica, y después, qué medidas se pueden tomar para contrarrestar esa desigualdad. Bueno, y aquí ya nos metemos directamente con la cuestión de la filosofía política. Ahora, veamos qué ventajas puede tener la igualdad. ¿Sí? Bien, bueno, a ver, en primer lugar, un hecho que no puedo pasar por alto es la cuestión de que una reivindicación de la igualdad ha estado presente a lo largo de toda la historia. Si quieren ustedes podemos decir historia occidental, o bueno, creo que eh, seguramente alguno de los autores que menciona Enrique Pérez Luño es americano, por ello no puedo decir simplemente de la filosofía europea. A ver, entonces, una constante, o sea, la, la lucha por la igualdad no es solamente de nuestro siglo o de la edad moderna, sino que está presente desde la antigüedad. ¿Sí? Puedo poner que es una constante en la historia humana. A ver, hay una primera referencia a los pitagóricos, los sofistas, la democracia ateniense, es decir, por lo menos desde el siglo VI antes de Cristo, ya ha habido una preocupación por la distribución equitativa. ¿Sí? A ver, es decir, una distribución que esté cercana a la igualdad, que tome en cuenta la igualdad. También vimos que desde el punto de vista cristiano, todos eran iguales, ¿sí? Y la razón que se daba era por ser hijos de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, no importa si es que uno es judío o griego, egipcio o babilónico, se pierden todas las diferenciaciones, o libre o esclavo, nacional o extranjero, de dónde viene, en qué condición está.
entonces, igualdad para todos o igualdad de todos, ¿sí? Ese, podemos decirlo, es el aporte del cristianismo, ¿sí? Bien. Recuerden, de mi parte, en este punto yo añadí una referencia a un estudio de genealogía y les indiqué que según la evidencia empírica y científica actualmente disponible, a ver, permítanme, denme unos segunditos, voy a darles el dato. A ver, eh, tengo aquí el artículo cuyo título es Modeling the Recent Common Ancestry of All Living Humans. Y el primer autor de los tres que han escrito este artículo es Douglas L.T. Rode. ¿Sí? A ver, déjenme ver la conclusión. El rango o el periodo en el que se ubica la primera pareja, hombre y mujer, de la que descendemos todos, lo más reciente es el año 55 de nuestra era o hacia atrás el 1415 antes de Cristo. ¿Sí? Bien, entonces, una de las bases para la igualdad humana está en que somos hermanos, en el sentido literal de la palabra. Somos hijos de la misma pareja. Y por supuesto, no estoy hablando de Adán y Eva, ¿sí? Bien, eso quiere decir que para defender la igualdad no necesitamos recurrir a Dios o a la teología, sino que nos quedamos simplemente en datos antropológicos. Bien, ¿qué más? Hay una corriente y más de un pensador que ha creído que la igualdad es innata y por lo tanto natural. ¿Sí? Igualdad natural significa por naturaleza. Es decir, simplemente por el hecho de ser lo que somos, independientemente del derecho. Y aunque no esté reconocido en ninguna ley o constitución, nacemos iguales. Y eso es precisamente lo que está en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la República Francesa. Eh, el hombre nace y permanece durante toda su vida iguales en derechos. ¿Sí? Somos iguales en derechos. Y los hombres, ¿sí? El,
A ver, hombre tomado en sentido genérico, para que incluya también a las mujeres, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, eh, en esta posición están los niveladores, ¿sí? Que era un movimiento social en Inglaterra que trataba de conseguir mayor igualdad, demandaba igualdad. Y Rousseau, ¿sí? Que también es otro de los ilustrados y está en contra de Voltaire, contra los privilegios, ¿sí? Bien. Finalmente me quedé en la distinción entre dos tipos de igualdad, una de oportunidades y otra de resultados. El, la segunda es mucho más fuerte, está explicada en términos de bienestar social, ¿sí? Es decir, gozar de condiciones iguales. En vez de bienestar, podríamos hablar de calidad de vida. No digo que sea lo mismo, pero para que un poco entendamos por dónde va esta concepción de igualdad. Yo les hacía la relación, la analogía con entre vida y una carrera, que puede ser, por ejemplo, de 100 metros. En la vida real puede ser que a algunos les toque hacer la carrera con piedras en el zapato o con una carga en la espalda, otros empezarán más cerca de la meta. La igualdad de oportunidades sería simplemente como el que en el punto de largada todos tengan las mismas condiciones. Pero hay también, les decía, desigualdades que son de tipo natural. Por ejemplo, una persona puede tener las piernas más largas, y eso simplemente por su constitución del esqueleto. Y puede ser que sea esa persona la que gane. En cambio, la igualdad de resultados es no solamente igualar las condiciones del punto de partida, sino las condiciones de llegada. Lo que se quiere es bienestar. Lo que debería igualarse es la felicidad, la calidad de vida. O con otra noción que sale varias veces y sobre la cual han insistido Hegel y Marx, es la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Bien. Es lo que seguramente Marx llama igualdad real, ¿sí? A esto de aquí, ¿sí? Bien. Ahora,
¿De qué debería depender esta igualdad de resultados? Esa igualdad de resultados se vería frustrada si es que estuviera netamente en función de la capacidad adquisitiva de cada persona. ¿Sí? ¿Cuánto dinero tiene? Si es que el recibir una atención médica o servicios educativos dependiera de los ingresos, de la riqueza que tiene cada persona, entonces podemos volver a que hay hospitales y universidades de lujo solamente para las élites. Piensen ustedes, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay estadísticas, les podría, tengo que buscar el de que nos pueden mostrar que alrededor de unas tres cuartas partes de la población estudiantil pertenece a gente acomodada. Hay datos como los de algo en la tendencia de que a lo mejor menos del 4%, a lo mejor el 1% es población negra que está estudiando Harvard. ¿Sí? Yo recuerdo cuando estuve en Pittsburgh, apenas tenía un compañero de color. Entonces, quienes no tienen medios como para costearse esas universidades que pueden ser reconocidamente de calidad, habría otras universidades de menor calidad o colegios para la gente que no tiene recursos. Entonces, volvemos a la desigualdad. ¿Sí? Bien. Ahora, una de las ventajas de la igualdad es que da mayor estabilidad social, política al sistema o a la sociedad. ¿Sí? Bien, a veces se relaciona igualdad con justicia. Yo sé que es una conexión problemática, debatible, como todo en filosofía, pero y veremos posteriormente la siguiente subtemática que tenemos que abordar es la cuestión de la justicia y ahí reaparecerá el qué relación tiene que haber entre justicia e igualdad, si es que la hay. ¿Sí? Bueno, depende de qué, en qué, cómo conectamos ambos valores. Y lo mismo que se puede decir con respecto a la justicia, podemos aplicarla a la igualdad. Para que haya paz social, se requiere que haya justicia. Entonces, en la medida en que los canales de solución para las demandas sociales están cerradas desde el Estado, como cuando uno trata de aprovechar las vías de derecho para
solicitar un cambio de la organización social y mm, todas esas vías están cerradas, entonces se podría acudir a la protesta social. Y eso también como derecho colectivo. Entonces, cuando hay una desigualdad exagerada, radical, eso puede ser causa para que haya una protesta o rebelión social. Bien, entonces la igualdad disminuye esa presión social que nos daría vivir días de intranquilidad. En este punto están de acuerdo Platón y Juan de Mariana, ¿sí? Que se da la estabilidad solo si hay igualdad, ¿sí? Bueno, y si es que hablamos de estabilidad, también podemos añadir la paz, ¿sí? Bien. Bien. A ver, creo que estas son algunas de las ideas principales bajo esta rúbrica de igualdad. Vamos a hacer aquí un receso